Mi nombre es Elena, y la historia que estoy a punto de compartir es una que quizás nunca debí desenterrar. A mis 42 años, me encontraba en el pasaje más sombrío de mi existencia. Años de un matrimonio que terminó en un amargo divorcio me habían despojado de toda confianza en mí misma. El reflejo en el espejo me devolvía la mirada de una extraña. ¿Quién podría desearme? Las voces que una vez me susurraron que era hermosa se habían silenciado. Me había olvidado de quién era, perdida en el eco de un pasado que no supe aferrar. Mi opulenta casona en Sevilla, con sus altos techos y su patio interior lleno de jazmines, se había convertido en mi dorada prisión, un rincón de soledad envuelto en lujo. Esa noche me había puesto un vestido de seda color carmesí, un tono que solía avivar mi espíritu, pero que ahora solo parecía un grito silencioso. La tela acariciaba mis curvas con una promesa tácita, pero vacía. Mis sandalias de tacón fino revelaban un delicado tobillo, mientras unos pendientes de aro dorado con filigrana andaluza se balanceaban suavemente con cada suspiro. En mi muñeca mi inseparable pulsera de azabache, un talismán que, decían las abuelas, protegía del mal de ojo, pero que en esa noche solo parecía acentuar mi misterio y mi soledad. Era una imagen de una mujer que una vez fue vibrante, ahora sutilmente atrayente, pero con un velo de melancolía que apenas se adivinaba. Y entonces llegó él, Adrián. No sospeché que la llegada de ese joven vecino cambiaría mi vida de una forma tan rotunda. La primera vez que lo vi caminaba por el adoquín de mi callejuela, con unos vaqueros rotos, una sencilla camiseta blanca, y una sonrisa capaz de iluminar hasta el rincón más oscuro. Tendría poco más de 20 años, rebosaba vitalidad y despreocupación. Lo observé desde detrás de las celosías de mi ventana, sin saber el torbellino que estaba a punto de desatar entre nosotros. Fue Adrián quien dio el primer paso, pero no fue un encuentro típico, ni un cortés saludo, ni una charla tímida. Su manera era audaz, directa y a veces insolente, lo que me descolocaba y a la vez me fascinaba. Una mañana, al abrir la puerta, lo encontré de pie en mi porche con una taza de café en la mano. Completamente seguro de sí mismo. Elena, dijo con voz firme. Este lugar parece tan aburrido, que he decidido venir a sacarte de aquí. La confianza en su tono me dejó sin palabras por un instante. No lo creo. Ni siquiera nos conocemos, balbuceé, intentando parecer imperturbable. Pero él solo se encogió de hombros, su sonrisa traviesa no se desvanecía. Bueno, todo tiene un principio, replicó. Podrías, por ejemplo, invitarme a un café. El resto lo discutimos en tu dormitorio. Su descaro me dejó aturdida. Una mezcla de incomodidad y curiosidad me invadió, a pesar de la creciente tentación de ceder a su descaro. No lo invité a pasar, pensé. Gracias, dije, intentando apaciguar la situación. Pero antes de que pudiera cerrar la puerta, habló de nuevo. Elena, dijo con voz desafiante, ¿cuándo fue la última vez que viviste una aventura? Tomó un sorbo lento de su café, sus ojos fijos en los míos. Si no tienes respuesta, ese es el problema. Intenté evadirlo, pero Adrián no era el tipo de hombre que se dejaba rechazar fácilmente. No aceptaba un no por respuesta, y pronto encontró nuevas formas de desafiarme. Un día, mientras paseaba por mi jardín, entre los jazmines que perfumaban la tarde, me sorprendió de nuevo. Elena, preguntó con una voz inusualmente seria. Cuando miras estas flores, ¿qué ves? ¿Hojas marchitas que necesitan cuidado o la esplendorosa promesa que aguarda ser descubierta? Una primavera a punto de despertar. Sus palabras me tocaron en lo más profundo, aunque al mismo tiempo me inquietaron. Adrián, respondí con una sonrisa, la gente de tu edad no suele hablar así. Él se inclinó más cerca de mí, sus ojos posados en los míos. La gente de mi edad suele decir tonterías, pero yo prefiero invertir mi tiempo en alguien que lo vale. Con cada día, estas conversaciones se hicieron más frecuentes, pero lo que Adrián decía nunca era solo coqueteo. Era un intento consciente de empujarme más allá de los límites que con tanto esmero había construido a mi alrededor. Una noche, mientras estábamos sentados juntos en el porche, el suave susurro de las hojas con el viento rompió el silencio entre nosotros. Después de un rato, se volvió hacia mí con una expresión pensativa y preguntó, Elena, ¿por qué siempre pareces tener todo bajo control? ¿Alguna vez has intentado soltar las riendas, perderte de verdad? Quiero decir, ¿alguna vez te has despojado de todas las capas y has nadado en el mar a medianoche? ¿O has estado sin dudar con la persona que tu corazón realmente anhelaba?
Le devolví la mirada intentando descifrarlo y respondí, Adrián, eres joven. Hay cosas que simplemente no entiendes, que perder el control no siempre es una buena idea. Lo desafié con mis ojos, queriendo provocar una respuesta. Pero en lugar de retroceder, me dedicó esa sonrisa traviesa que siempre parecía provocarme. No, Elena, dijo inclinándose ligeramente. Creo que el verdadero problema es que nunca te has encontrado a ti misma de verdad. Quizás yo pueda ayudarte a hacerlo. Déjame enseñarte. Su descaro despertó algo en mí, una mezcla de rabia y curiosidad. Sus palabras eran audaces y por razones que no podía explicar, me inquietaban. Al día siguiente volvió a estar en mi puerta. Esta vez, afirmó necesitar consejos sobre su nueva casa. Pero yo sabía la verdad. La conversación pronto derivó hacia temas conocidos. Elena, dijo inclinándose sobre la mesa. Sus ojos examinaron los míos con una claridad inquietante. Lo veo en tus ojos. Todavía hay ese fuego, esa pasión de la juventud. Pero la tienes tan bien encerrada que has olvidado dónde escondiste la llave. Sus palabras me golpearon en lo más profundo. Un cóctel de vergüenza y enojo se elevó en mí. Con una bravuconería forzada, respondí, Adrián, ¿suele esta persistencia llevarte a...? Su sonrisa era omnipresente, casi con conocimiento de causa, como si solo hubiera esperado que preguntara. No es persistencia, Elena, dijo en voz baja. Su tono se hizo más profundo. Solo intento mostrarte la verdad. Quiero ayudarte a despertar el fuego que olvidaste dentro de ti. Y a pesar de mi voluntad, sus palabras comenzaron a romper los muros que había erigido a mi alrededor. Tenía la habilidad de leerme como nadie más. La próxima vez que pasó, yo estaba sentada en mi porche, sorbiendo mi té e intentando mantener la calma que tan cuidadosamente había construido. Él se acercó y se detuvo justo en el límite de mi propiedad, sus ojos intensos y buscadores. Elena, dijo en voz baja, casi susurrando, si solo esta vez confías en mí y dejas ir todas tus reservas, te haré experimentar cosas que nunca soñaste. Sus palabras no eran solo una invitación, eran un desafío, y sentí la pesadez de ese desafío en el aire entre nosotros. Por un momento dudé. Mi corazón latía con incertidumbre, pero en sus ojos vi algo crudo, algo honesto, y supe que no había vuelta atrás. Los peligros de acercarme demasiado a él eran obvios, pero la atracción magnética de esos peligros era más fuerte. Está bien, Adrián, dije, mi voz apenas un susurro. ¿Qué sugieres? En ese momento Adrián se inclinó más cerca de mí. Su aliento cálido rozó mi oído mientras susurraba, solo déjate llevar, Elena. El control es tu peor enemigo. Sus palabras resonaron en mi cabeza, y algo en mí cambió. Esa noche, por primera vez, me entregué. Me permití soltar el firme agarre que siempre había tenido sobre mi vida, mis pensamientos y mis acciones. Caminamos durante horas bajo la lluvia. Cada paso era una liberación, nuestras ropas empapadas y pegándose a nosotros con cada gota. Llevaba una blusa de lino blanco y después de un rato, se volvió transparente, revelando más de mí de lo que jamás había pretendido. Pero en ese momento, no me importó. Había algo en los ojos de Adrián, una ferocidad, un fuego del que no podía apartar la vista. Era tan intenso su presencia envolvente y sus palabras tenían una fuerza que me conmovía hasta la médula. Elena, dijo de repente su voz un profundo rugido. Una mujer como tú no merece una vida normal. Llevas volcanes en el corazón, y quiero verlos estallar. Sus palabras me perforaron, derribando los muros que tan cuidadosamente había construido a mi alrededor durante años. Siempre había sido tan reservada, tan cautelosa. Pero en su presencia, todo eso se desmoronaba. Nuestra cercanía fue instantánea, como si la lluvia hubiera barrido toda la distancia restante entre nosotros. Temblaba de frío, mi piel hormigueaba, pero cuando sus manos me tocaron, el calor que irradiaban era incomparable. La forma suave pero penetrante en que sus dedos acariciaron mi piel envió un escalofrío de calor a través de mí. Un calor que quemaba en lugares que creía olvidados. Su toque me recordó una parte de mí que había olvidado, una parte enterrada en lo más profundo que no se atrevía a salir a la superficie. Cuando nuestras miradas se encontraron, vi algo en sus ojos, algo que me atraía. Había desafío y deseo a la vez, un anhelo casi palpable, como si quisiera desafiarme a soltarme.
Y en ese momento el tiempo pareció ralentizarse. Las manos de Adrián se deslizaron de mis hombros a mi cintura con tal facilidad, como si hubiéramos estado conectados desde siempre. Se me cortó el aliento cuando el espacio entre nosotros se cerró. Elena, su voz era ahora más suave, casi tierna. Deja de hacerte esto. Deja de luchar contra ti misma. Solo siente. Sus palabras eran una orden suave, una invitación a la entrega. Una parte de mí quería retirarse, huir a la seguridad de mi propio control. Pero otra parte, que se había escondido todo el tiempo, me impulsó a dar el salto. Y así lo hice. Dejé de contenerme. La distancia entre nosotros desapareció en un instante y en ese momento, nada importaba más que la intensidad de lo que estaba sucediendo entre nosotros. Nos despojamos de las capas de la armadura emocional que habíamos construido a nuestro alrededor, y nos presentamos desnudos el uno frente al otro, expuestos y vulnerables. Cuando sus manos tocaron las mías por primera vez, fue como si toda la energía dentro de mí se evaporara por un instante fugaz. Me perdí por completo en él. La ferocidad de su toque y la determinación en cada uno de sus movimientos, me hicieron sentir algo extraño y emocionante, y lo acogí con agrado. Después de una eternidad nuestra emoción se profundizó y sentí algo que no había sentido en años. Una liberación, una ráfaga de sensaciones, una ola que venía de lo profundo del volcán en mí. Lenta, pero con una intensidad que nunca antes había conocido. Fue abrumador. Una oleada de placer me recorrió, encendiendo todo lo que tocaba. Hacía mucho tiempo que no sentía algo así. En ese momento me sentí viva como nunca. Cuando intentó liberarse me aferré a él, me acurruqué aún más fuerte y me negué a soltarlo, a pesar de las afiladas espinas que se clavaban en mi espalda. Lo que sentí en ese momento fue algo que había anhelado, un anhelo que había permanecido latente en mí durante años. No fue solo pasión lo que experimenté esa noche. Fue por primera vez algo más profundo. Comprendí lo que realmente significaba la libertad. Lo que Adrián me ofrecía no era solo una relación, sino una profunda oportunidad de redescubrirme a mí misma, de despojarme de las capas de duda e inseguridad que había arrastrado durante tanto tiempo. Cada toque, cada palabra me transformaba, reescribiendo mi autopercepción. El tiempo con él me llevó más lejos de lo que jamás hubiera creído posible. Y me di cuenta de que esto era solo el comienzo de algo mucho más significativo. Después de esa noche nuestra conexión se transformó en algo muy parecido a un matrimonio, pero con una intensidad que superaba todo lo que había conocido. Adrián me hacía sentir eternamente joven y fresca, como una mujer de 20 años. Lleno de energía y potencial, me trataba con tanto cuidado y atención, ya fuera en público, en casa, en la cocina, en el salón o, de forma más intensa, en la cama. Cada caricia, cada palabra me transformaba de nuevo, derribando muros de los que ni siquiera era consciente. Cada momento con él expandía mis límites, me llevaba a lugares que ni siquiera podía imaginar, y pensaba que esto era solo el principio. Creía que nos esperaban días salvajes e inolvidables, momentos que quedarían grabados para siempre en nuestros recuerdos. Sin embargo, la intensa unión entre nosotros no tardó en ser el comentario del pueblo, y aunque yo sentía que la incomodidad se instalaba, Adrián parecía completamente impasible. Extrañamente, lo que más me inquietaba era la idea de que mi exmarido, Ricardo, el hombre que me había abandonado y había causado un daño irreparable en mi vida, pudiera enterarse de alguna manera de este nuevo capítulo. Temía que se enterara de mi nueva relación, aunque no quisiera admitírmelo a mí misma. Este miedo, enterrado profundamente en mí, no pasó desapercibido. Adrián empezó a sentirlo y su comportamiento hacia mí cambió sutilmente. No es que me tratara mal, pero algo había cambiado. Ya no me sentía la mujer apasionada y amada de la que él se había enamorado. En cambio, me sentía como un cuerpo que debía ser satisfecho. Un ser de carne y hueso que él buscaba llenar cada noche. La ternura, el afecto o el romanticismo que una vez habían caracterizado nuestra relación, parecían disolverse. En su lugar, solo había rudeza, urgencia y un deseo casi clínico de poseerme. Era rápido, ardiente y sin la ternura que antes había hecho que todo fuera tan profundamente significativo. Aunque aún experimentaba momentos de placer, había una abrumadora sensación de miedo que acechaba bajo la superficie. Cada mañana me despertaba y descubría 5 marcas de dedos claramente visibles en mi piel. Las marcas parecían un recordatorio inquietante de lo que había vivido la noche anterior.
Además, el agotamiento de nuestros encuentros me dificultaba caminar durante el día. Una tarde, al regresar antes de lo habitual a mi casona, encontré algo que me conmocionó profundamente. Una mujer joven en mi casa. Llevaba mi mantón de Manila más preciado y, para colmo, estaba con Adrián. La imagen de los dos fue como un golpe en la cara. Furiosa, irrumpí en la casa, incapaz de contener mi ira, y estalló una acalorada discusión. Nos gritamos el uno al otro. Un intercambio de palabras hirientes. En un momento dado, Adrián no pudo contenerse y gritó algo que me hirió profundamente: ¿te importo siquiera? ¿Todavía piensas en tu exmarido? ¿Todavía lo extrañas? Así que de esta manera me tomo mi venganza. En ese momento me di cuenta de cuánto mi pasado lo había influenciado. No había comprendido realmente la magnitud de ello hasta que pronunció esas palabras. Esa noche no solo discutimos, finalmente nos enfrentamos a los sentimientos que habían estado latentes bajo la superficie. Sentí como la tensión entre nosotros volvía a subir, casi como una erupción volcánica, con la misma fuerza que la primera noche. Las cosas cambiaron, una transparencia innegable se instaló en nuestra relación. Venganza, Adrián, logré articular, mi voz temblorosa, aunque intentaba proyectar una autoridad que no sentía. ¿Venganza de quién? ¿De mí? ¿O acaso de alguien más? Vi un destello en sus ojos, un resbalón momentáneo en su fachada de bravuconería. Entonces mi mirada cayó. En el suelo de mármol del salón, cerca de donde la otra mujer había estado, había una pequeña moneda de plata antigua. Una que reconocí al instante. Era una herencia de Ricardo, un tesoro familiar que nunca soltaba, que atesoraba más que nada. Y a mi lado mi pulsera de azabache, rota. Mis ojos se posaron en la moneda, luego en Adrián, quien de repente parecía atrapado, su bravuconería desvanecida. Una escalofriante verdad comenzó a desvelarse. El volcán en mi interior no solo ardía con la pasión de esa noche, sino con la furia de un misterio que apenas comenzaba a revelarse. ¿Quién era realmente Adrián? ¿Y cuál era el verdadero juego en el que, sin saberlo, me había sumergido?